Sean todos muy bienvenidos, hermanos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Es un privilegio nuevamente saludarles en esta hermosa mañana de día de reposo, día del Señor. Estamos aquí congregados nuevamente con el propósito de escuchar la palabra del Señor. Me da mucho gusto saludarles. Espero de que todos juntos podamos gozarnos en el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Mensaje de la palabra del Señor. Vamos a meditar en un estudio muy importante en esta hora, que es una serie que comenzamos ya hace un par de semanas atrás, basadas en esta extraordinaria profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar de lleno a este estudio, quiero compartir con ustedes dos citas o dos pensamientos del espíritu de profecía que deberían de ponernos a reflexionar un poco en esta hora. Ya le voy a decir la fuente para que ustedes lo corroboren en sus hogares, lo puedan meditar, lo puedan estudiar también. La primera declaración se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 114. Dice esta declaración, es un pequeño párrafo muy importante que nosotros deberíamos siempre meditar en estas palabras. Ustedes saben que se habla mucho de un reavivamiento en la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Han oído hablar esa palabra, esa expresión reavivamiento? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo la iglesia va a ser reavivada si es que queremos ser reavivados. Porque para que haya una reforma en nuestras vidas, tiene que haber primero ¿qué? Un reavivamiento. Vamos a ver qué nos dice aquí esta cita. Repito, Testimonios para los Ministros, la página 114. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿cuáles libros? Sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Dice aquí, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Así que si nosotros queremos tener una experiencia religiosa completamente distinta, debemos de estudiar ¿qué libros? Daniel y Apocalipsis. Muy importante. Vamos a leer otra declaración. Esta se encuentra en otro libro que se llama Evangelismo. Muchos de ustedes tienen en sus hogares. La página 147. Aquí viene la responsabilidad de los ministros. 147 dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis y en relación con ellas las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que estudiar estos libros. Tenemos que meditar en ellos. Y es por eso que en esta hora nosotros vamos a continuar una serie que comenzamos ya, que la titulamos La simiente de la mujer, de Apocalipsis 12, 17. Ustedes ven ahí en la foto cuadros que nosotros conocemos y que estamos familiarizados con ellos. Algunos tal vez que nos están visitando en esta hora, tal vez los ven por primera vez, pero vamos a dar una pequeña explicación para aquellos, para beneficio de aquellos que por primera vez ven estos dos cuadros aquí al frente. El cuadro a mi derecha ustedes ven una mujer y en el cuadro a mi izquierda ustedes ven un dragón. La mujer
que está a mano derecha, en profecía bíblica, obviamente, estos dos cuadros aparecen o son protagonistas, estos dos cuadros, en Apocalipsis capítulo 12. Ustedes pueden leer allí todo ese capítulo y ahí ustedes encontrarán estos dos cuadros, estos dos personajes o estas dos entidades aquí presentes en esta profecía apocalíptica. El primer cuadro habla de una mujer y nosotros sabemos que en profecía bíblica la mujer representa ¿a quién? La iglesia. Esta mujer de Apocalipsis 12, que es la iglesia, no es la Virgen María, no vayan a pensar eso, porque muchos creen hoy que es la Virgen María, es la iglesia, es una profecía bíblica, son símbolos, recuerden, símbolos. Esta mujer está vestida del sol, o sea, de la justicia de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar por segunda vez a esta tierra. Una iglesia que esté vestida con su justicia, no con su justicia suya, ni con mi propia justicia, porque la justicia suya y la mía nunca nos va a dar entrada al reino de los cielos. Lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos es la justicia de Cristo en nosotros. Por eso esa mujer está vestida del sol, con 12 estrellas sobre su cabeza como una corona, y está parada sobre la luna. Todo eso tiene un significado muy hermoso. Algún día lo podemos estudiar. Les recomiendo que entren a la página El Fuerte Clamor. Allí tenemos una serie completa de la mujer y el dragón, y usted la puede escuchar y puede entender cada uno de esos símbolos y qué significa. En esta otra foto vemos un dragón rojo o bermejo, como aparece en otras versiones. Este dragón rojo o bermejo tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene una cola, ¿verdad? Una cola larga que dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Nosotros sabemos que en profecía bíblica el dragón, ¿a quién representa? A Satanás. Bien, así que ya hemos identificado estos dos personajes. El dragón representa en profecía bíblica a Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9. El dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. La mujer representa la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. O sea, hermanos, que hoy mismo, ahora mismo, usted que está aquí sentado escuchando este mensaje, las personas que nos están viendo a través de este video, estamos enfrascados en una guerra. En una guerra, no las guerras que se ven allá en el Medio Oriente, no ese tipo de guerra. Estamos enfrascados en una guerra espiritual. El dragón, que es Satanás, se fue a hacer guerra, como dice Apocalipsis 12, 17, contra la mujer y contra la descendencia de ella. Nosotros explicábamos en el tema anterior de esta serie que la palabra descendencia significa ¿qué? Remanente. O sea, lo último que queda de la descendencia de esa mujer, que es la iglesia. Dios va a tener aquí en esta tierra un remanente, un resto de esa iglesia pura que Cristo fundó en esta tierra. ¿O ustedes creen que es otra iglesia diferente? ¿Por qué entonces hay tantas denominaciones religiosas? ¿Por qué hay tantas iglesias? Si Cristo fundó solo una iglesia. Cuando le dijo a Pedro esas palabras que nosotros hemos leído en Mateo capítulo 17, tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo, porque Cristo es la roca, edificaré mis iglesias o mi iglesia. O sea que es una, ¿sí o no? Cristo viene a buscar una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, de acuerdo a el libro de Efesios, el capítulo 5. Nosotros hemos leído todos esos textos. O sea que Cristo viene a buscar a una iglesia en específico. Abramos nuestras Biblias, si son tan amables, una vez más, en el libro de Apocalipsis, y vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable en esta hora. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, una vez más queremos leer la lectura bíblica que se leyó, para que así podamos entrar entonces a seguir escudriñando la importancia de esta profecía y por qué el dragón se fue a hacer guerra contra esta mujer representada por la iglesia en el tiempo del fin. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, la ira del dragón es una ira que prácticamente quiere destruir a esta iglesia.
quiere acabar con esa iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás se empeña tanto en destruir a esta iglesia en el tiempo del fin. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, con el remanente de esa iglesia pura. Dios va a tener en esta tierra, y eso es lo que Satanás no quiere escuchar en esta hora. Dios va a tener en esta tierra un remanente fiel, que se va a mantener fiel a su palabra, que va a exaltar su santa y bendita ley, y que va a ¿qué? A vindicar el carácter de Dios ante el universo. Por eso es que Satanás va a odiar tanto a esa iglesia. Por eso es que Satanás va a perseguir a esa iglesia en el tiempo del fin. Quiero decirles que Satanás no se preocupa mucho de aquellos que son cristianos de nombre. No se preocupa inclusive de aquellos que van a la iglesia cada semana. Él no le interesa eso. Satanás se preocupa por un cristiano que quiere servirle a Dios en amor y en integridad y en verdad. Amén. Cuando un cristiano quiere serle fiel al Señor y quiere guardar su palabra y sus mandamientos, ahí comienza la lucha de Satanás contra esa persona. Termina el versículo diciendo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, que es la ¿qué? La palabra de Dios. O sea que Satanás siempre se ha llenado de ira contra la verdadera iglesia. Desde el mismo comienzo de la historia de esta tierra, desde que entró el pecado en este mundo, Satanás se ha irado y ha hecho guerra contra los justos, los hijos fieles de Dios. Desde el principio. Lo vamos a ver a continuación. Vayamos al libro de Génesis, si son tan amables, por favor. Génesis, el capítulo 4. Vamos a leer unos textos bíblicos. No se sorprendan porque aquí abrimos mucho la palabra del Señor. Porque aquí dejamos que sea la Escritura la que nos hable. Por eso siempre los hermanos traen sus libretas, sus apuntes, porque ellos quieren apuntar esos textos bíblicos para después leerlos y escudriñarlos y estudiarlos en sus hogares. Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 6 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién era Abel? El segundo hijo de Adán y Eva. Estamos hablando del principio. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, que era el primogénito, y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó, ¿qué cosa? Su semblante. ¿Qué dice la palabra ensañó? Nunca se le olvide esa palabra. ¿Qué significa? Ya lo vamos a ver, el significado de esa palabra. Caín se ensañó en gran manera. Versículo 6 de Génesis capítulo 4 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Ahí nuevamente aparece la palabra ensañarse. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La palabra ensañar, jará, en hebreo, significa arder de cólera, celos, enardecerse, airarse. ¿Qué se nos viene a la mente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿sí o no? Encender o encenderse en ira, encolerizarse, indignarse, enojarse o ensañarse. Nosotros tenemos estos rasgos de carácter hoy en día todavía. Nos enojamos fácilmente, nos encolerizamos fácilmente. Cuando nos amonestan en la iglesia nos ensoberbecemos, pasamos días enojados con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestros hijos. ¿Sí o no? Sí. Si todavía tenemos esos rasgos de carácter, necesitamos remediarlos hoy. No mañana, ni pasado mañana, ni el mes que viene, ni el 31 de diciembre. No, hoy, porque estos son los rasgos de carácter ¿de quién? Del dragón. Y Dios, obviamente, no va a permitir que ningún súbdito de su reino
con las características del dragón, entre nuevamente al reino de los cielos. Porque entonces, ¿qué sucedería? Lo mismo. ¿Qué sucedería? Va a volver a haber otra rebelión en el cielo. Y la Biblia nos dice claramente que cuando Dios haga esta tierra nueva y cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a existir más el pecado, ni mucho menos los pecadores. Así que tenemos que remediar ahora esos rasgos de carácter. Ahora, como dice el americano, right now. No podemos esperar mañana ni pasado mañana. Tenemos que caer de rodillas y ayunar si es necesario para que el Espíritu de Dios obre un cambio en nosotros. ¿Cómo era Abel? ¿Cómo era el carácter de Abel? Vamos a Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque Caín se ensañó contra su hermano Abel. Vamos a ver cómo era el carácter de Abel. Hebreos capítulo 11, acompáñenme allí, el Salón de la Fama. Ese es el verdadero Salón de la Fama, no el que está allí en Cooperstown, en Nueva York. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 4. Noten cómo dice el Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿cómo? Justo, dando a Dios testimonio en sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Abel fue muerto por su hermano Caín, instigado ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas, por el padre de mentira, por Satanás, que quiso sembrar su carácter en el carácter de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Ya lo estamos leyendo, Hebreos 11:4. Porque Abel era ¿qué? Justo. Oh, hermanos, por favor, ustedes no pueden perder ese concepto bíblico. Porque de ese concepto bíblico que Abel era justo, depende el entendimiento o el comprendimiento de este mensaje en el día de hoy. Satanás desde un principio se ha revelado en contra de aquellos que son justos. Él odia a todos aquellos que quieren vivir una vida de justicia en esta tierra. Por eso Satanás va a perseguir a un remanente en específico en el tiempo del fin. Nunca se le olvide ese concepto, por favor. Esa palabra justo, como aparece allí en Hebreos 11:4, en griego, dikaios. Usted lo puede corroborar en su diccionario griego de hebreo y de Strong's, o griego y hebreo, y significa equitativo en carácter o acto, inocente, santo, recto y justo. Ese era el carácter de Abel. Ese es el carácter que ustedes y yo tenemos que poseer cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Hubieron hombres justos. Vamos a ver un ejemplo allí en el libro de Génesis una vez más. Génesis el capítulo 6 y el versículo 9. Génesis 6, versículo 9 y el versículo 22. Primero vamos a leer Génesis 6, 9. Dice el versículo 9 de Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo, y era ¿qué? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Un hombre justo. ¿Cómo era Abel? Justo. Y ya vimos que la palabra justo significa, ¿qué significaba? Equitativo en carácter, santo, inocente, recto o justo. Ese era el carácter de Noé. Leamos el versículo 22 de Génesis 6. ¿Por qué Noé Dios lo escogió? Vamos a ver qué nos dice Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Muchos cristianos hoy quieren hacer solamente la mitad o un 75%, pero quieren que Dios los bendiga. Quieren recibir bendiciones, pero solamente quieren servirle a Dios un porcentaje. Pero Dios dice que Noé, que era un hombre justo, hizo
conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. Nunca protestó, nunca cuestionó a Dios. Jehová le dijo, haz un arca, haz un barco de madera, Noé. Mira, yo voy a mandar un diluvio, Noé. Nunca había llovido en la tierra en ese entonces. No había caído ni una sola gota de agua. La naturaleza era rociada por un vapor que venía por las noches y rociaba como un rocío. Así es que se rociaba la naturaleza. Esos antidiluvianos no conocían la lluvia, no sabían qué era caer agua del cielo. Y Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca que yo voy a traer un diluvio sobre esta tierra. Y Noé empezó a edificar esa arca. No le preguntó al Señor, pero Señor, ¿cómo es posible eso? Pero Señor, ¿cómo se puede hacer eso? No, obedeció. Eso es un hombre justo. Y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan este carácter hoy. Vamos a leer otro texto allí mismo en Génesis. Noten cómo dice Génesis 7, versículo 1. Hablando de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, ¿dónde? En el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El arca de madera no representa a la iglesia como muchos hoy pretenden enseñar. Por favor, tratemos de ya no enseñar más eso o no creer eso. El arca de madera, donde Noé y su familia fueron preservados, representa a Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús te puede proteger a ti y a mí de la ira de Dios en el tiempo del fin. Solamente, oigan bien, cuando sea desatada la ira de Dios sobre esta tierra, solo los justos serán protegidos en aquel día. ¿Quién los va a proteger? Jehová, es nuestra garantía. Jehová cuidará a su pueblo en el tiempo del fin. Amén. Por eso tenemos que vivir una vida de justicia, para que Dios pueda ser propicio de nosotros en el tiempo del fin. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos bien eso, ese concepto bíblico. Esa arca, que era de madera, jamás hubiese podido soportar el embate y la ira de Dios a través de un diluvio. Usted lo lee, lo puede leer en el capítulo de Patriarcas y Profetas, el diluvio. Dice allí la mensajera del Señor que fueron los ángeles de Jehová. Amén. Los que evitaron de que esa arca fuese hecha añicos. La protección divina estaba sobre Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ya estamos leyendo, Noé era un hombre justo. Era un hombre fiel a Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, Salmo 11. Acompáñenme por favor, Salmo 11. ¿Por qué estamos leyendo estos textos? Ustedes se preguntarán. Estamos leyendo estos textos en el contexto de por qué la ira de Satanás se va a desatar contra el remanente en el tiempo del fin y sobre quién se va a desatar. Y ya estamos viendo que desde el principio la ira de Dios, la ira de Satanás se desató contra quién, contra los justos. Vamos a Salmo 11 y vamos a leer dos versículos allí muy interesantes. Salmo 11 y vamos a leer el versículo 5 primeramente. Mire lo que dice. Vamos a leer el 4 para tener un contexto mejor. Escuchen cómo dice el versículo 4 del Salmo 11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ustedes y yo podemos aparentar ser muy buenos cristianos. Podemos venir aquí a la iglesia todas las semanas con la Biblia bajo el brazo. Y podemos engañar inclusive al pastor de la iglesia, al ministro, al anciano o a los ancianos. Pero Jehová que no se le escapa nada, dice que examina los corazones de los hombres. Solo Jehová sabe si tú y yo estamos viviendo una vida de justicia, si somos justos o no. Por eso la norma de juicio en el tiempo del fin va a ser ¿qué? La ley moral, sus 10 mandamientos, que es el carácter de Dios. Mire lo que dice el versículo 5 del Salmo 11. Dice, Jehová prueba ¿a quién? Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, Dios está probando
si tú y yo estamos viviendo una vida de justicia o no. Dios nos está probando. Nosotros no podemos engañar al Señor. Tú puedes engañar a tu esposa o a tu esposo o a tus compañeros de trabajo o al jefe de su trabajo o a algún familiar o inclusive a los hermanos de la iglesia. Pero a Dios no podemos engañar porque Él está probando nuestra vida y quiere saber si tú y yo le estamos sirviendo a Él en justicia. Versículo 7 del Salmo 11, noten cómo dice. Porque Jehová es ¿qué? Justo y ama ¿qué? El hombre recto mirará su rostro. La Biblia no miente. Yo no estoy exagerando. La Biblia dice claramente que Dios es justo. Pero Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo se entiende eso, Ramón? Porque entonces, ¿será que Dios es injusto? ¿Que nos quiere poner una norma tan alta que nosotros no podemos alcanzarla? Porque Él es justo y ama ¿qué cosa? La justicia. Pero dice que el hombre recto, o sea, el hombre justo, mirará su rostro. Esto es maravilloso. ¿Y cómo se entiende eso? Para nosotros poder alcanzar esa norma de justicia, mis queridos hermanos. Porque Satanás ha hecho creer a la humanidad hoy, y sobre todo el mundo cristiano, de que nadie puede guardar la ley de Dios. Y cada vez que ustedes y yo caemos en pecado, o cada vez que transgredimos un mandamiento, es un oprobio para el Señor. Y Satanás está allí listo para decir, ¿te das cuenta? Ese que dice ser tu hijo, que lleva 20, 30 o 40 años en la iglesia, que dice ser líder de iglesia, diácono, anciano de iglesia, ministro de iglesia, no puede guardar tus mandamientos. Tu ley es injusta. Nadie la puede guardar en esta tierra. Ese fue el argumento que Satanás levantó en el cielo, cuando se reveló allí. Todo, hermano, yo quiero que ustedes y yo entendamos esto. El conflicto final, oigan bien, va a girar en torno a la ley moral de Dios, que es su carácter. O sea, ahora mismo está llevando un juicio. En las iglesias no se habla de este mensaje del juicio investigador, porque los pastores han hecho creer a las personas o a los miembros de que el juicio le mete miedo a la gente. Pero no es así. El juicio, cuando usted estudia ese mensaje del juicio investigador, se da cuenta que es un mensaje de esperanza. ¿Por qué se está llevando a cabo un juicio? ¿Por qué Dios tiene que llevar a cabo un juicio? Si Dios sabe, Él no tiene que juzgarnos a nosotros para saber quiénes en este salón se van a salvar o se van a perder. Él lo sabe de un principio. Porque Él conoce el fin desde el principio, hermanos. Pero ¿por qué entonces Él está llevando a cabo un juicio investigador? Porque su carácter necesita ser ¿qué? Vindicado. Su trono necesita ser establecido. Su reino, la base del trono de Dios, decíamos en el tema anterior, que es su ley, sus mandamientos, necesitan ser ¿qué cosa? Establecidos, vindicados. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de mancillar el carácter, el gobierno de Dios y su ley por más de 6,000 años, desde que fue arrojado en el cielo. Satanás se ha encargado de decir de que la ley de Dios es injusta, de que ninguno de nosotros podemos obedecerla, que cada vez que cometemos un pecado o una transgresión, acertamos más con seguridad de que la ley de Dios es injusta, que el gobierno de Dios es injusto, que no es digno de ser obedecida a su ley. Pero Dios va a tener un remanente en esta tierra que va a vindicar su carácter, va a vindicar su ley. Y ese remanente Dios quiere que seas tú y que sea yo. Por eso Dios está haciendo un juicio ante todas las huestes celestiales en el cielo, ante todos los seres de los mundos no caídos. El Señor está juzgando tu carácter y mi carácter. Como dice aquí, hermanos, Jehová examina a los hijos de los hombres. Jehová está probando al justo. Dios va a tener un pueblo en esta tierra. Y el Señor quiere que ese pueblo seas tú y sea yo. ¿Y cómo lograr entonces eso? Porque ustedes se preguntarán, pero Señor, hermano, yo he tratado tantas veces
Y yo le he fallado al Señor una y otra vez. Vuelvo y me levanto, pido perdón. Y Dios me perdona, creo yo, dicen. Confío en Él que Él me ha perdonado. Pero a las 2 o 3 semanas vuelvo y caigo nuevamente. ¿Será que hemos llegado a la conclusión de que la ley de Dios no puede ser obedecida? ¿De que Dios es un mentiroso y que Satanás ha tenido toda la razón todos estos años? No, hermanos. Vamos a leer unos textos allí para que podamos ir comprendiendo este asunto. Acompáñenme por favor en el libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice que Jehová amaba la justicia, lo leímos en Salmo 11:7, ¿sí o no? Jehová ama la justicia, esa palabra justicia en hebreo es justo, justicia, rectitud, salvación, justificar, purificar, absolver. Cuando alguien es absuelto es porque es declarado inocente. Tú y yo necesitamos ser vistos inocentes ante los ojos de Dios. Y para poder ser vistos inocentes ante los ojos de Dios, tenemos que vivir una vida de justicia, de rectitud en esta tierra. Romanos 8:1, noten cómo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ese Espíritu, esa palabra Espíritu en su Biblia, ¿está con mayúscula o con minúscula? Entonces, ¿de qué Espíritu está hablando allí? Del Espíritu Santo. Dice Pablo, no lo digo yo, que no va a haber condenación en el día del juicio para aquellos que no estén caminando ya en la carne, sino en el Espíritu. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando alguien transgrede la ley de Dios o viola la ley de Dios, ¿qué hace la ley por el pecador cuando es violada? Lo condena. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23, la primera parte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. O sea que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, la ley nos condena. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros que no hay ninguna condenación para aquellos que están ¿qué? Andando, caminando en el Espíritu. Y ya no están caminando conforme a la carne. Noten lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Cristo, mis hermanos, entra en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, se lleva a cabo el cambio que ningún ser humano puede hacer, ni ninguna denominación religiosa, ni ninguna iglesia, ni ningún concilio de iglesias puede hacer, que es el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Cuando Cristo entra en nuestras vidas y dejamos que Cristo tome control de mi mente, de mis decisiones, de mis pensamientos, etcétera, Cristo va haciendo en nosotros una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya no servimos más a los deseos de la carne, sino que comenzamos a caminar en el Espíritu. Por eso Pablo dice que no va a haber ninguna condenación en el día del juicio contra aquellos que están caminando en el Espíritu. Noten lo que dice el versículo 9 de Romanos 8. Romanos 8:9. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según ¿qué? La carne, sino según ¿qué? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya nosotros, cuando conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos seguir viviendo en la carne, en el pecado, en otras palabras. Tenemos que ya estar viviendo en una vida de obediencia a Cristo Jesús. Versículo 10 de Romanos 8, noten cómo dice: pero si Cristo está en vosotros, ¿quién? Cristo en ti, hermano, es el que hace las obras. Tú no puedes obrar por tu propia fuerza. Vas a fracasar una y otra vez. Por eso has llegado a creer de que la mentira de Satanás, que él siempre ha dicho, tiene toda la razón. No. Es Cristo viviendo en tu vida. Pero tienes que dejarlo entrar en tu vida.
Tienes que dejar que Cristo transforme tu carácter. No es a medias, hermanos. Es Cristo en ti. Dice si el Espíritu de Dios mora en vosotros, vuelvo y retomo versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Los muertos cuántos saben? ¿Sienten los muertos? Si usted le habla a un muerto, ¿el muerto escucha? Nosotros tenemos que morir al pecado. Morir al pecado, ¿qué significa? No sentir ya más deseo por el pecado. Las cosas de este mundo que antes nos atraían, ya no debe atraernos. Ya no sentir ese deseo que sentíamos antes, que nos arrastraba al pecado. Versículo 11, mire lo que dice, esto es el meollo del Evangelio. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Para nosotros poder guardar esos mandamientos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Cristo morando en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 que dijo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Lo que Pablo hacía, ya no lo hacía él, lo hacía Cristo obrando en él. Pablo tenía muchos defectos de carácter. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y veamos el carácter de Saulo de Tarso, porque yo sé que muchos de ustedes, y yo me apunto también en ese grupo, muchos de nosotros todavía tal vez albergamos algunos de estos rasgos de carácter. Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Escuchen cómo dice la Escritura. Dice Pablo, este no era Pablo hablando, este era el viejo hombre Saulo de Tarso dando testimonio al rey Agripa. Todos nosotros tenemos que dejar tenemos que crucificar esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza no puede volver a resucitar. Satanás hará todo lo posible porque esa vieja naturaleza vuelva y resucite. Cuando somos provocados, tal vez en el trabajo, algún compañero de trabajo inconverso, algún familiar que nos provoca, explotamos en ira, maldecimos, insultamos, mostrámoslo hasta los 5 dedos de la mano. Esa es la vieja naturaleza que no ha muerto todavía. Tenemos que morir a esa vieja naturaleza, hermanos, para poder reflejar el carácter de esa iglesia que está vestida de la justicia de Cristo. Contra esa iglesia es que Satanás va a desatar su ira en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Satanás dice, no se puede, pero Jesús dice, sí se puede. Mira, Satanás, yo tengo allí un remanente que sí va a vindicar mi carácter. Y es por eso que Satanás, el gran dragón, va a desatar su ira en contra de esa iglesia. Veamos cómo era Pablo. Antes de ser Pablo, antes era Saulo de Tarso. Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 9. Noten cómo dice él mismo dando su testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy hablando de un judío que era converso. No estoy hablando de un gentil, ni estoy hablando de un incrédulo ni de un ateo. Era un hombre que era judío y creía en Dios. Guardaba la ley de Dios. Guardaba las fiestas judaicas. Era fariseo de fariseo, pero perseguía a la iglesia. Versículo 10, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Encerraba a los santos en la cárcel. Y cuando el Sanedrín judaico dictaba sentencia, Saulo de Tarso levantaba la mano y ¡mátenlo! Sigue diciendo versículo 11, y muchas veces, oigan bien, castigándolos, era un hombre que no tenía amor en su corazón, no tenía escrúpulos, no tenía sentimientos. Castigándolos, no importa si eran mujeres, ancianos o niños, en todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y enfurecido. ¿Se acuerdan la palabra enfurecer? Enfurecer, ensañó. Tenía el espíritu del dragón, hermanos. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pero Pablo pudo dar testimonio más adelante en su vida y pudo decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio,
Porque es poder de Dios para salvación. A mí me ha salvado del pecado. Me ha transformado mi carácter. Me ha roto las cadenas que me tenían esclavizado por tantos años. Cristo quiere hacer esa obra en ti y en mí en esta mañana. A través del poder del Evangelio. Por eso Pablo pudo dar testimonio y pudo decir, ya no vivo yo. Cuando la gente lo veía, pero dice, este era el hombre que perseguía a la iglesia, cuidado con él. Este hombre es peligroso, tiene un carácter fuerte, iracundo, no tiene piedad de nadie. Y Pablo decía, ya no soy yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, alabado sea el Señor. Ese es el cambio que el mundo allá afuera quiere ver, hermanos. Eso es lo que el Señor está esperando, ver vindicado su carácter en su remanente en el tiempo del fin. Solo los justos, oigan bien, podrán entrar al reino de los cielos. Mateo 13, acompáñenme por favor. Aquí hay mucha tela que cortar en este mensaje, ¿sabían ustedes? Así que nos vamos a tomar varios mensajes en esta serie de la simiente de la mujer. Mateo capítulo 13, versículo 43. Estas son palabras de Jesús. Noten lo que dijo Jesús, no lo estoy inventando yo. Mateo 13, 43. Entonces los justos, ¿quiénes? ¿Irá a estar allí Abel? Noé. Ya vimos que eran justos, ¿sí o no? Entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Dónde van a resplandecer los justos, hermano Ramón? En el reino de nuestro Padre Celestial. Allí estará Noé. Allí estará Lot. Estará Lot también. Estará también Abraham. Y estará también todos estos hombres que vivieron una vida de justicia. ¿Qué privilegio va a ser ese? De poder conocer personalmente a cada uno de esos caudillos de Israel. ¿A quién desearía usted conocer primero cuando llegue al reino de los cielos? A Cristo. Sí, yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestros personajes favoritos de la Biblia. Para mí uno de los personajes favoritos, aparte de Jesús, por supuesto, es Josué. Un hombre fiel, hermanos. Un hombre que no se doblegó ante nada y se mantuvo fiel al Señor. Tendremos el privilegio de conocer ese caudillo allí en el reino de los cielos. Leamos otro texto más, palabras de Jesús, Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46. Estas son palabras de Jesús, no son mías. ¿Se acuerda que leíamos en el Salmo 11:7 que ama a Dios, que ama a Jehová? La justicia. La persona, un justo en la Biblia es uno que obra justicia o que guarda la justicia de Dios. Mateo 25:46, ¿qué nos dice? E irán estos al castigo eterno, o sea, los impíos. ¿A dónde van a ir los impíos? ¿Al cielo? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. O sea, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué solo los justos heredarán el reino de los cielos? Porque vivieron de acuerdo a la justicia de Dios. Escuchen este texto que les voy a leer. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Venir a la iglesia aquí todas las semanas? Es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Solo los que estén haciendo la voluntad de Dios en esta tierra entrarán algún día al reino de los cielos. Eso es importante.
Porque si tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, establecida en su palabra y en sus mandamientos, entonces tenemos un gran problema. No vamos a tener acceso al reino de los cielos. En el reino de los cielos no va a entrar ningún transgresor de la ley de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, porque este es un llamado para nosotros en los minutos que nos quedan. Ezequiel, capítulo 33, por favor, tenga la bondad de acompañarme. Ezequiel 33, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Ya estamos terminando, no se preocupe. Vamos a leer unos cuantos textos más. Ezequiel 33, 14 y 15. El evangelio no es solamente decir Cristo te ama. No es pararme en una esquina con un cartelón bien grande y decir Dios es amor. O Jesús murió por ti en la cruz. El evangelio es más que eso. Y lo vamos a ver a continuación. Pero leamos primero Ezequiel 33, 14. Noten cómo dice. Y cuando yo dijere al impío, ¿quién es el impío en la Biblia? El pecador. El que está transgrediendo la ley de Dios, o el injusto, en otras palabras. De cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Qué va a pasar? Si el impío, versículo 15, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no ¿qué? Y no morirá. O sea que nosotros hoy podemos tomar una decisión. Dios quiere la vida. La Biblia dice, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte tuya y la muerte mía. El Señor quiere que tú y yo reconozcamos nuestros errores. Si estamos viviendo en transgresión, que enmendemos nuestra vida hoy mismo. Porque dice la Biblia claramente, si el impío se convirtiere de su pecado, e hiciere según la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Amén. Pero esa decisión es tuya o es mía. Dios no te puede forzar. El Señor, a través de este mensaje hoy, está tocando la puerta de tu corazón. Y te está diciendo en esta mañana, quiero salvarte. Quiero darte vida eterna. Quiero darte la fuerza para que tú rompas con las cadenas que te tienen atado en el pecado, en el vicio, en cualquier pecado que podamos estar atados. Porque yo quiero llevarte al cielo, pero viviendo en pecado nunca te podré llevar al reino de los cielos. El Señor Jesús tiene el poder para romper esas cadenas. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Yo lo creo así, hermano. Porque Él ha hecho una obra en tu vida y ha hecho una obra en mi vida. Amén. Solamente tenemos que rendirnos a Él. Entregarle a Él esos pecados que nos tienen atados. Vengamos al Señor en esta hora y digámosle, Señor, yo llevo practicando este pecado oculto que nadie lo sabe. Ni mi esposa ni mi esposo lo saben. Ni mis hijos. Pero llevo practicándolo por 5, 10, 15, 20 años. Quiero entregártelo a ti en esta mañana. Amén. Quiero vivir una vida de justicia. Amén. Porque quiero algún día ver tu rostro. Amén. Si tú deseas eso para ti hoy y tú permites que Cristo entre en tu vida hoy, el Señor va a hacer ese cambio en tu vida. Amén. Vamos a Romanos nuevamente, Romanos 6. Romanos 6. Y con eso vamos a ir terminando. 2 textos más. Los 2 se encuentran en Romanos. Romanos 6, versículo 18 primeramente. Romanos 6, versículo 18. Esto es lo que hace el Evangelio en aquel que lo recibe. Romanos 6, 18 dice. Vamos a leer el 17 para tener un contexto mejor. Disculpe. Romanos 6, 17 y 18. Mire lo que dice Pablo, porque este es el testimonio de Pablo, porque él antes, a pesar de que era un judío, observador de la ley y de los ritos judaicos, estaba esclavizado en el pecado.
Y él no lo sabía. Él creía que estaba bien ante Dios. Él creía que todo lo que él hacía, persiguiendo a los cristianos, encerrándolos en las cárceles, azotándolos, dando el visto bueno para que fueran muertos, él pensaba que él estaba haciendo una obra de Dios. Pero cuando Cristo se le aparece en camino a Damasco, le dice, no, Pablo, Saulo, estás haciendo la obra de Satanás, del gran dragón. Me estás persiguiendo a mí en la iglesia. Mire lo que dice Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, ¿gracias a quién? A Dios. Que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, somos liberados del pecado. Amén. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo ¿de qué? De la justicia. De la justicia. Amén. No podemos decir que la ley de Dios no tiene relevancia, porque eso también es lo que ha hecho Satanás creer al mundo cristiano en este tiempo, de que solamente hay que creer en Cristo, que somos solo salvos por gracia y que la ley de Dios no tiene que ser guardada. Pero la única forma de nosotros poder mantener esa vida de justicia diariamente, no todos los sábados, diariamente, es tener esa ley estampada ¿dónde? En nuestros corazones. Leamos otro texto más, Romanos capítulo 1, versículo 17, el texto final. Habíamos dicho de que el evangelio es poder, ¿sí o no? Amén. Poder de Dios ¿para qué? Para salvación. A veces vemos ese término salvación y lo vemos muy amplio. Y lo aplicamos para salvación del mundo. Pero ese mensaje, más que todo, de Romanos 1:16, es para ti, amigo y hermano que me escuchas hoy. Es para mí. El evangelio tiene poder para salvarte a ti y a mí de mis pecados. Pero tenemos que creer. Creer que Cristo tiene el poder para darte la victoria sobre tus pecados. Note lo que dice Romanos 1:17. Porque en el evangelio, ¿en qué? En el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oh, pero a mí se me ha enseñado toda la vida, dicen unos, que el evangelio es decir, Cristo murió por ti en la cruz. O que Dios es amor. No, dice la Biblia claramente que también el evangelio habla de ¿qué? De la justicia de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios contigo y conmigo hoy en este día? Es reflejar su justicia en tu vida y en mi vida. Por eso esa mujer de Apocalipsis 12 está vestida del sol. ¿Quién es el sol? Cristo, el sol de justicia, dice Malaquías capítulo 4. Está vestida no con mi justicia ni con tu justicia, porque tu justicia y mi justicia son como trapo de inmundicia. Cuando nuestros nombres sean llamados en el juicio investigador, Cristo nos va a presentar y nos va a confesar ante el Padre, de acuerdo a Apocalipsis 3:5. Vamos a leerlo para terminar, disculpe, les voy a dar la ñapa, como dicen en Puerto Rico. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. Mire lo que dice. Esto es maravilloso, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Jesús cada día. Amén. Jesús es un Salvador real. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Tiene poder. Amén. Los ángeles de Jehová se postran ante el trono de Dios y ante el Cordero. Amén. Y tienen 7 atributos y le dicen, tú eres digno de recibir el poder, la gloria, la magnificencia, la honra, todo, hermano. Cristo tiene el poder en su mano. Amén. Tenemos que venir a Él hoy. Dice Jesús en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿De qué vestiduras? ¿Cuáles vestiduras son esas? ¿Las tuyas o las de Cristo? Las de Cristo. Para nosotros poder ser vestidos con la justicia de Cristo tenemos que vencer. ¿Vencer qué? El pecado. ¿En el nombre de quién podemos ser vencedores? Cristo Jesús.
El que venciere será vestido de ropas blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y cuando seamos llamados a compadecer ante el Padre, ante el trono de Dios, dice que Jesús como nuestro abogado, dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los millones y millones de ángeles. Y yo voy a decir, Señor, Padre, este hombre, esta mujer es digno de la vida eterna porque es un hombre justo. Vindicó tu carácter, vindicó tu ley en la tierra y es digno de vida eterna. Eso es lo que va a ser el juicio en el tiempo del fin, hermanos. Tú y yo podemos participar de ese juicio vindicando el carácter de Dios, diciéndole a Satanás que es un mentiroso, que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que puede ser guardada en el nombre de Jesús. Tú y yo lo podemos hacer hoy si entregamos nuestras vidas a Jesús. Vamos a continuar con esta serie en nuestros próximos temas, con el favor del Señor. Esta serie es de mucha importancia, por eso es que Satanás se airó contra la mujer y contra el remanente de esa mujer en el tiempo del fin. Porque Satanás odia a todos aquellos que están viviendo una vida de justicia y los va a perseguir hasta el tiempo del fin. ¿Por qué no vamos de rodillas, hermanos? Si usted tiene algo que confesarle al Señor en esta mañana, hágalo. Si usted quiere entregarle un pecado al Señor Jesús en esta mañana, hágalo. Pídale al Señor Jesús con todo su corazón que le dé la victoria sobre ese pecado. No se preocupe, hermanita, se queda así tranquilita. Todos aquellos que puedan, nos vamos a arrodillar. Querido Padre Celestial, le damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, Señor. Dejó el trono, dejó la adoración de los ángeles en el cielo, por venir a este mundo impío, a este mundo podrido de pecado, Señor, a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros fuimos los que cometimos pecado y merecíamos morir. Pero Cristo tomó el lugar nuestro, porque esa ley, cuando es violada, exige la muerte del pecador. Y como esa ley es la base de tu trono y de tu reino, Señor, no podía cambiarse, no podía abrogarse, no podía ni siquiera en lo más mínimo, ni en una tilde, podía variarse. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús en esta mañana, por toda la eternidad, por todo lo grande y maravilloso que ha sido en dar su vida por nosotros para salvarnos del pecado. Padre Celestial, por favor, yo sé que hemos fallado, Padre. Todavía tenemos caracteres fuertes. Todavía guardamos rencor a veces cuando alguien nos ofende o cuando nos amonestan. Todavía guardamos celos, envidia, ira, enojo, resentimientos por personas que nos han ofendido en el pasado. Todavía guardamos resentimiento y rabia en contra de esas personas. Por favor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a olvidar, ayúdanos a sacarnos todos esos atributos de Satanás. Arráncalos de raíz, Señor, en esta mañana. Limpia nuestros corazones, purifícalos, ayúdanos a no guardar más resentimientos, ni odio, ni envidia, ni celos en nuestros corazones. Que podamos tener el carácter de Cristo Jesús, que podamos reflejar su carácter en nuestras vidas, Señor. Saulo de Tarso fue transformado, Señor. Juan, Pedro, todos los discípulos, Santiago, eran hombres con caracteres defectuosos. Pedro no escatimó sacar su espada y volarle la cabeza al siervo, el sumo sacerdote, solamente le pudo cortar la oreja. No lo pensó 2 veces para hacerlo, Señor. Pero este hombre fue transformado, Padre Celestial. ¿Por qué nosotros no? Si ellos fueron cambiados, ¿por qué nosotros no podemos ser cambiados? Señor, queremos ser transformados. Queremos reflejar la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por favor, para que en nuestros hogares haya más felicidad, más armonía. Ayúdanos a tener caracteres como los de Jesús. A ser más pacientes con nuestros esposos,
con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestros hermanos en la iglesia, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Los entregamos en esta mañana. Queremos que Cristo entre a nuestro corazón en esta hora y que cambie nuestras vidas. Bendiga, Señor, a cada hermano y a cada hermana aquí presente. Que podamos seguir apoyando este ministerio, Padre Celestial, para que la obra pueda crecer y muchas otras almas que están allá afuera en el mundo, esclavizadas en el pecado, puedan venir al conocimiento y puedan ver que hay un Salvador que me salvó a mí, salvó a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a ellos también los puede salvar. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permite que nunca nos falte. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.